Buenos días, queridos oyentes del programa Innovadores en Acción. Hoy traemos a un patrono de Fundeón que cumple años, ¿verdad? Lucas Serrano, director de comunicación de Verne Group. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Un programa Gracias. más. Hace unos cuantos programas tuvimos la oportunidad de escuchar y de participar de tus dotes de comunicación, como buen responsable de comunicación. Y bueno, pues es un placer volver a compartir, yo creo que dos cosas netamente interesantes pues para el colectivo universitario y para lo que, incluso para los stakeholders. Ya nos explicarás ese concepto de stakeholders, porque precisamente vamos a hablaros de un concepto que la empresa tiene que empezar a calar y también en los universitarios que están en esta querida universidad, ¿no? Que es el concepto de responsabilidad social corporativa. Esa será la primera parte del programa. La segunda parte del programa irá enfocada a explicaros pues, que Verne Group da uno de los premios, Nuevas Ideas Empresariales, dedicado al ámbito TIC. Así que yo creo que no debo hablar más. Yo creo que es el momento de ceder la palabra a Lucas. Y bueno, pues vamos a empezar sobre todo comentando quién es Verne Group, cuántos años cumplís y en qué estáis enfocados actualmente. Y a partir de ahí lo hilaremos con el concepto de responsabilidad social corporativa. ¿Te parece? Me parece bien, me parece correcto. Venga, pues vamos allá, Lucas. Pues presentar a Verne Group en estos momentos es hablar de una empresa, como tú bien dices, que ha cumplido 40 años. 40 años tiene la empresa matriz, Teleco, que nació en el año 1979 en una pequeña oficina de Novelda y que 40 años después pues es una empresa que ha cambiado radicalmente su forma de trabajar y su forma de ser, sin olvidar esas raíces de empresa familiar con la cual arrancó. Ahora mismo, desde ese año 1979, donde se daba servicio solamente a una compañía nada más, que en ese caso era Telefónica, pues actualmente estamos hablando de una compañía que factura cerca de 120 millones de euros, que está trabajando en España, que está trabajando en Alemania, que está trabajando en Marruecos y que tiene ahora mismo unas líneas de diversificación tanto en la parte del sector operador, que es donde trabajamos, como en el sector TIC, que como bien has dicho, tenemos ahí un reto que queremos plantear a la gente para que nos ayude a dar ese paso aún más adelante en la diversificación, para ser una empresa de referencia a nivel tecnológico, desde luego en el ámbito del Mediterráneo, eso sin lugar a dudas, con un crecimiento nacional previsto muy potente y con, como os he dicho, pues un aterrizaje internacional que empieza a dar sus frutos después de muchos años de trabajo. Y esa empresa está en Alicante. Y esa empresa está en Alicante, correcto, así es. ¿Cuántos profesionales estáis trabajando en Verne Group? Ahora mismo somos 1.600 profesionales que trabajan a nivel directo y otros 1.500 que tenemos como distintas empresas colaboradoras en el sector nacional. Bien, pues desde luego es una empresa de referencia y luego también quería mencionar la absoluta permeabilidad de Verne Group al ámbito social, al ámbito económico, al ámbito cultural. Es decir, creo que en los últimos años está haciendo unos lazos verdaderos con la propia universidad, ¿no? En ese sentido, se ha abierto, ¿no? Se ha abierto al entorno, se ha conectado con el territorio, ha conectado con Alicante, ha conectado con sus clientes. Esa palabra yo creo que es la que mejor puede definir los pasos que hemos dado. Mira, nosotros el propósito de la compañía, que me gusta repetirlo siempre cuando voy a cualquier sitio, es conectar el mundo al futuro, conectar a personas, conectar gracias a la tecnología. Y una de las cosas que teníamos pendiente y que debíamos hacer era conectar con los diferentes stakeholders o grupos de interés que la empresa tiene. Esa es la parte esencial que hablamos de responsabilidad social corporativa y son los pasos que hemos tenido que hacer para efectivamente conseguir que la empresa fuera más conocida, para conseguir que la empresa tuviera mayor visibilidad, para ser un foco de atracción de talento, para ser un foco de generación de riqueza, de generación de empleo y darnos cuenta de que al final la empresa no está sola en el mundo, sino que al final tiene un impacto enorme y debe ser ese impacto positivo en la sociedad, en el planeta, en las propias personas que trabajan allí y desde luego es algo en lo cual nos hemos volcado en los últimos años. Y precisamente por ese espíritu de Verne Group, yo voy a hilarlo, porque te acercas un día a mi despacho pues comentándome un proyecto bonito, ¿no? Que es impulsar desde la formación de alguna manera la responsabilidad social corporativa. Y bueno, eso es lo que nos lleva, junto con el profesor Gascó, a realizar el próximo viernes 15 de marzo en la Facultad de las Ciencias Económicas una jornada específica sobre RSC, claves estratégicas de sostenibilidad y reputación para tu empresa. ¿Qué te impulsa a acercarte a la Fundación y a plantear una jornada de este tipo? ¿Y qué retos nos planteamos desde el punto cero? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué queremos conseguir con estas jornadas? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer?
que vamos a exponer en este tipo de jornadas? Yo creo que el primer paso de todo ello es empezar la concienciación. Yo creo que es un elemento que hay que seguir trabajando de forma muy potente, tanto desde el área universitaria como desde el área de las empresas, sobre el tema de responsabilidad social corporativa o responsabilidad corporativa. Yo creo que hay que concienciar a todo el tejido económico y social de Alicante de la enorme oportunidad que ahora mismo hay delante de nosotros para liderar y para estar al frente de esta realidad que ya existe y que ya se tiene en cuenta en cualquier ámbito de licitación pública o privada. Una de las cuestiones dentro de la jornada que vamos a abordar y que vamos a poner de manifiesto y vamos a poner en valor es que la responsabilidad corporativa ha llegado y ya no se va a marchar. Al final es una línea que está muy marcada en las grandes compañías, donde en cualquier concurso ya te exigen y te piden demostraciones palpables de cuál es tu política de responsabilidad corporativa, tus acciones, tus estrategias. Y en las licitaciones públicas, ahora mismo, después de la ley de responsabilidad social que la Comunidad Valenciana ha liderado y que está empezando ya a poner encima de la mesa y a mostrar todos y cada uno de esos artículos de esa ley, al final va a servir para que esas empresas que son realmente responsables tengan una mejor puntuación o tengan una mejor visibilidad en ese tipo de concursos. Con lo cual, no estamos hablando de lo que antiguamente era el marketing de maquillaje, que es lo que muchos al final hablaban en esta parte de la responsabilidad corporativa, de pequeñas acciones que servían para maquillar ciertos aspectos, para salir en los medios. No, vamos a abordar la responsabilidad social corporativa como un aspecto estratégico diferencial, donde hay que abordarlo desde diferentes perspectivas para ver cómo dialogamos con nuestros diferentes grupos de interés. Con nuestras personas, que yo creo que es el primer elemento en cualquier empresa que hay que cuidar, las personas que trabajan allí, las que generan esa riqueza, esa conexión y todo lo que la empresa va a hacer, con el medio ambiente, obviamente, con la sociedad y con el buen gobierno de la propia empresa, donde al final un elemento como es la transparencia y la reputación va a servir para que la empresa tenga más futuro y sea más sostenible. Yo siempre lo comento, ¿no?, a los alumnos, cuidado con esa teoría de la cebolla. La cebolla la vemos en diferentes capas y claro, a veces las empresas se quedan estrictamente en esa capa exterior y ya meto el concepto de stakeholders que tanto utilizas, ¿no? Es decir, una empresa no se debe quedar estrictamente en la capa, por ejemplo, llamemos los clientes, ¿no? Yo creo en el centro, en el core de esa cebolla están también los trabajadores de la empresa, ¿no? Yo creo que es al revés. Cuando estamos hablando de una estrategia de responsabilidad corporativa fuerte, sostenible, que realmente quiera perdurar en el tiempo y quiera ser diferencial, tiene que empezar desde dentro. Tiene que empezar desde los propios trabajadores. Básicamente porque hay un elemento que hay que respetar siempre, que es la coherencia. Entonces, si en tu día a día, internamente, eres coherente, eres transparente, defiendes unos valores, defiendes un propósito y consideras, lógicamente, que son tus trabajadores los primeros que te pueden llegar a decir cómo mejorar en distintos procesos, les haces partícipes de la historia de la compañía, les haces copartícipes de la estrategia de la empresa. Si todo eso lo sigues haciendo desde el principio, desde el primer momento, con comunicación interna, si eres coherente, eres constante y realmente al final demuestras que lo que estás diciendo es verdad, esos trabajadores se convierten en fans de tu empresa. No de embajadores, que es una de las palabras que se utiliza siempre, de queremos que sean embajadores de la marca. Yo voy más allá, a mí me gusta más la palabra fans, porque luego hay una parte como de defensa irracional de esas marcas que muchas veces algunos de nosotros tenemos. Al final defiendes una marca por un aspecto prácticamente vivencial, casi que te sale de las entrañas. Emocional. Entonces, eso es lo que realmente se está persiguiendo. En el momento en que tú a tus trabajadores, a los profesionales que forman tus equipos, les tienes motivados, les tienes convencidos, son tu primera fuerza, son tu primer stakeholder, son tu primer grupo de interés, que te va a servir para dar los siguientes pasos y que además te va a ayudar a ser más coherente y desde luego más real a todos los niveles. No solamente empleados, desde ahí hay que hablar con los proveedores, tenemos los clientes como tú bien has dicho, tenemos la sociedad, tenemos las ONGs, tenemos un sinfín de grupos con los cuales tenemos que dialogar y establecer unas relaciones de confianza y duraderas para que realmente se genere valor, se genere riqueza, se genere empleo y al final todos consigamos nuestros objetivos. Yo creo que al final el punto esencial que has dicho es la palabra cooperación, colaboración y conectar. Yo creo que es el elemento principal. Tenemos que conectar. Y luego hay un último elemento que utilizas, que es la reputación. ¿Cómo conectas la responsabilidad social corporativa con la reputación de la empresa? Pues es algo muy sencillo y muy complejo a la vez. Cuando se habla de la palabra reputación, al final, si tú miras el Reputation Index, te salen empresas como Google, como Walt Disney o como Lego.
son las 3 empresas que mejor reputación tienen ahora mismo en el mundo, según ese índice de reputación que se publica todos los años. Y son empresas que no podemos decir que están ni mucho menos atrás, son las primeras empresas a nivel mundial. Con lo cual la correlación directa que existe entre una empresa, la reputación de una empresa, la reputación positiva y sus resultados económicos, su visibilidad en la sociedad, el valor que tienen para los accionistas, todo lo que nos podamos imaginar a nivel de crecimiento económico, crecimiento social, reputación, visibilidad en medios, escudo reputacional, etcétera, etcétera, ante crisis, es inevitable, es así. Ya. ¿Cómo está estructurada la jornada del 15 de marzo? Porque sí que en principio se traen ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Un poco como referentes dentro de nuestro ámbito, para que sepamos cómo lo están haciendo otras que están digamos, siendo punteras en este mundo, ¿no? Pues está estructurado de una manera, como tú lo has definido muy bien, desde la parte de la perspectiva de la cebolla, pero empezando desde dentro. Bien. Entonces tenemos ejemplos de empresas y grupos y asociaciones que son de referencia en Alicante y en Comunidad Valenciana, para que nos hablen de aspectos como pueden ser, yo creo que sobre todo 4 aspectos esenciales. Uno son las personas, para cómo cuidar a esas personas, cómo motivarlas, cómo existen distintos planes de activación, para cuidar a esas personas, para conseguir que estén alineadas con los objetivos estratégicos y desde luego cómo cuidarlas y cómo retener el talento que tenemos en las diferentes compañías, que es un elemento que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, de atracción y retención de talento. Tenemos la parte de planeta, donde nos van a hablar de las mejores prácticas que existen a la hora de respetar, por ejemplo, el uso del agua, donde tendremos ahí, pues yo creo que las mejores personas que nos pueden comentar todos estos ejemplos. Tenemos la parte de buen gobierno y transparencia, que yo creo que es un elemento esencial, básicamente también porque el entorno regulatorio ya nos va a marcar esas líneas de forma obligatoria para aquellas empresas que tienen más de 250 empleados, donde ya vamos a tener que presentar informes de transparencia o informes de progreso, donde vamos a tener que hablar no solamente de nuestros resultados financieros, sino de aquellos no financieros vinculados a cómo nos estamos relacionando con los diferentes grupos de interés y cómo estamos generando valor en la sociedad. Y eso, que hoy de alguna manera se empieza a vislumbrar y ya ya sabemos cómo somos en España, que es una obligación, que apuraremos hasta el último momento para subirnos a la ola, ya está llegando y ya es inevitable. Y finalmente vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de ejemplos de cómo diferentes empresas o diferentes compañías que son punteras al final colaboran con la sociedad a través de diferentes aspectos a nivel de educación, a nivel de colaboración con ONGs, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchos y muy diferentes aspectos de esas relaciones con esos grupos de interés. Muy bien, qué interesante. Y bueno, es verdad que parece ser que las empresas referentes son grandes empresas, están en función del tamaño. Pero ¿qué pasa con la PYME? ¿La PYME también tiene que hacerle un guiño a la responsabilidad social corporativa? ¿Cómo ves a la PYME de nuestro entorno y cómo debe prepararse para ese recorrido, para hacer realidad, ¿no? Para implantar la responsabilidad social corporativa en su ADN? Yo creo que bajo mi punto de vista, la PYME aquí en el territorio de Alicante, creo que tiene en el ADN la parte de responsabilidad corporativa, lo tiene muy bien imbuido, pero no es consciente de ello y no es consciente de que tiene que trabajarlo de una manera estratégica. Yo siempre, desde que he estado aquí, llevo 3 años trabajando aquí en Alicante, la empresa familiar, que al final gran parte del tejido industrial que tenemos, del tejido económico alicantino, es empresa familiar. La empresa familiar hace muchísimas cosas y muchísimas cosas bien en esos aspectos, pero muchísimos. El cuidado a las personas yo creo que lo tienen en su ADN, el respeto a los proveedores, la vocación por el cliente, la colaboración en la sociedad, etcétera. Lo tienen y lo hacen, pero de una manera muy puntual quizás, de manera poco estructurada. ¿Qué es lo que tiene que plantearse? Se tiene que plantear en que al final tiene que conseguir que aquello tenga un valor estratégico, tenga un valor definitorio para la empresa, sea un aspecto diferencial frente a la competencia que tenemos, ya no digo solamente en Alicante, sino a nivel nacional o internacional, porque ahora ya sabéis que las fronteras no existen, o sea, ahora mismo no competimos contra el vecino de aquel lado, competimos con chinos, con la India, con mucha gente. Entonces yo creo que es un aspecto diferencial que se tienen que tener en cuenta en ese plan estratégico que muchas compañías ahora mismo están desarrollando en Alicante. Interesante. Y claro, entiendo entonces que el mensaje que se va a transmitir en las jornadas sobre todo es dar un paso estratégico más allá y por eso quizás se quiere abrir este tipo de jornadas no solo estrictamente, digamos, a CEOs de empresas, que sí, ¿no?
yo creo que es un ámbito que afecta a diferentes directores, ¿no? Y eso es un poco lo que antes veníamos hablando, es decir, es un elemento transversal a la empresa porque ¿a quién puede afectar? A todas las áreas. Prácticamente a todas. Al final podemos hablar desde el departamento financiero, sí, que lógicamente tiene mucho que decir en todos los aspectos que hemos hablado de transparencia, uh-huh. desde la parte de marketing, de cómo nos relacionamos con los clientes, desde la parte mía de comunicación, sí. de cómo nos comunicamos con la sociedad, cuáles son los aspectos que al final se consideran visibles desde la parte de los medios de comunicación incluso, compras, departamento de compras como no, uh-huh. proveedores. En nuestro caso tenemos un departamento de colaboradores externos, de empresas que no, son empresas colaboradoras nuestras. Al final, cualquier departamento que tenga una fuerte relación con cualquiera de los grupos de interés que hemos hablado, yo creo que es muy interesante que tenga esto en mente de cara a un mayor progreso tanto en su empresa como en su desarrollo personal y profesional. Yo creo que es esa visión holística, esa visión completa, esa visión 360 que muchas veces necesitamos para no solamente quedarnos en nuestro lugar de responsabilidad, en nuestro cubículo, sino tener una visión completa de la estrategia de la compañía y de la importancia que tiene el hecho de la responsabilidad corporativa y la reputación de cara al futuro de la empresa. Yo creo que es esencial que la tengan muchos directivos de las diferentes compañías. Luego es una excusa más para empezar a conectar departamentos incluso, ¿no? Porque a veces hablamos, ¿no? Hablamos tú y yo mucho de que a veces tenemos estamentos o compartimentos estancos dentro de la empresa. Puede ser un elemento aglutinador, ¿no? Para que empiecen a hablar los departamentos desde dentro de la empresa. Absolutamente. Yo creo que es uno de los principales combustibles para que la empresa trabaje de una forma unida, porque al final existe un ejercicio que es básico y que es muy rico, que nosotros estamos haciendo en Verne, que es el momento en el cual se ponen en común todas aquellas acciones que han desarrollado los diferentes departamentos de las compañías con esos grupos de interés. Uh-huh. Y en ese ejercicio, en ese volcar la información, te das cuenta de que el colectivo, uh-huh, todo lo que has hecho a nivel colectivo es mucho más de lo que esperabas o que de las simples individualidades. Y es un ejercicio que realmente yo aconsejo tener en todas las compañías porque es, ya os digo, es rico, es muy enriquecedor ver cómo al final la compañía es mucho más que un par de personas o tres que son directivos o que tienen ciertos grados de responsabilidad, sino que ves todo lo que ha hecho la empresa a todos los niveles y con todos los grupos de interés. Y eso demuestra al final que la empresa está para crear valor y que dentro del mundo en el que vivimos, que muchas veces tenemos muchas incertidumbres, que existen muchas desigualdades, la empresa está para ser parte de la solución y no ser un problema. Bien, pues yo creo que de la jornada está dicho todo. Os esperamos a profesionales de áreas de recursos humanos, de marketing, de comunicación, de calidad, de finanzas y, por supuesto, aquella persona, ¿no? que quiere especializarse dentro del mundo de la responsabilidad social corporativa, aquel alumno, aquel titulado que pueda pensar que bueno, pues es un nicho de empleo a futuro dentro de una empresa que le puede generar diferenciación. Y bueno, pues os animo a entrar a la página web de la Fundación de www.fundeon.es, pues para que conozcáis un poquito qué tipo de ponentes van a venir, que desde luego os informo que Lucas ha hecho lo máximo para que vengan los top y vienen los top, y bueno, pues para compartir muchísimos conocimientos y sobre todo saber hacer, ¿no? Así que nada, vamos a cambiar de tercio un poquito porque nos metemos ya a lanzar mensajes a los emprendedores. Bueno, y pasamos a hablar de los premios Nuevas Ideas Empresariales, donde Verne Group, en un guiño de responsabilidad social corporativa al talento emprendedor de la Universidad de Alicante y de las universidades de la provincia de Alicante, pues este año vais a dar un premio, un premio en el ámbito TIC. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué apoyar a los emprendedores desde Verne Group? Bueno, nosotros uno de los aspectos que hemos querido apoyar desde el principio ha sido el desarrollo del talento que existe en Alicante. Hemos hablado en algunas ocasiones, creemos que existe un talento realmente impresionante aquí en Alicante y un talento que debemos retener, ¿vale? Porque eso va hacia vosotros, ¿eh? Sí. Tenéis talento emprendedor y os lo tenéis que creer. Y además es cierto, y yo he tenido la suerte de ser testigo de demostraciones de ese talento que realmente me han dejado francamente impresionado, pero hay que creérselo, hay que trabajarlo y hay que demostrarlo en los lugares donde hay que demostrarlo, como resulta en este sitio.
Este reto que nosotros hemos puesto encima de la mesa es un reto que para nosotros nos resulta muy interesante porque estamos ávidos de talento, estamos en búsqueda constante de talento. Sabes de sobra que nosotros tenemos diferentes líneas de diversificación. La línea del área TIC es una línea que está en constante desarrollo, donde nosotros queremos poner foco de crecimiento importante en los próximos años, y ahí consideramos que hay mucho talento que nos puede ayudar, que no solamente lo vamos a tener que hacer solo, sino que lógicamente si conseguimos que ese talento venga a nuestras instalaciones, que ese talento venga a Verne, que ese talento le ayudemos a crecer, vamos a conseguir grandes cosas. Haremos más cosas acompañados que solos. Pero es interesante. Te voy a decir por qué es interesante. Vosotros, como una empresa que está sentada en el mercado, lanzáis, ahora hablaremos de los retos específicos dentro del ámbito TIC, y los lanzáis porque pensáis que hay mercado para ese emprendedor. Para ese emprendedor de acción les estáis diciendo, si sois capaces de dar un giro innovador dentro de este ámbito, hay un mercado ávido de buscar ideas innovadoras. Vamos a ir centrando y explicando cuáles son los retos que desde Verne Group, digamos, os gustaría que lanzaran esos emprendedores inquietos propuestas innovadoras. Yo os lo explico. Voy a explicar desde el primero, desde el más, digamos, desde el más potente o el más necesario, el que vemos que tiene mayor salida de mercado, porque muy bien has dicho, estamos en constante movimiento con el mercado, estamos testeando siempre el mercado tecnológico y viendo cuáles son aquellas oportunidades de mercado más interesantes. Y de hecho por eso vienen estos retos que nosotros ponemos a disposición de todos. Iré anotando, por favor, porque esto es hiper interesante. Vamos a ello. Bueno, el primero de todos ellos es la ciberseguridad. Nosotros, una de las líneas de crecimiento y diversificación más potentes que tenemos en los últimos años ha sido la ciberseguridad, y creemos que una de las líneas de crecimiento que va a tener la ciberseguridad va a ser la ciberseguridad aplicada al Internet de las cosas. Ya sabemos que hemos vivido el Internet de las personas, estamos todos acostumbrados a estar conectados, tenemos miles y miles de dispositivos, millones, pero llega el Internet de las cosas y llegará dentro de muy poquito tiempo, donde tu cafetera, tu lavadora, tu smartwatch, todo estará absolutamente conectado a Internet, con lo cual en esa sociedad hiperconectada es una sociedad hiperexpuesta frente a los riesgos que existen en temas de ciberataques. Entonces consideramos que es muy importante para nosotros que plantear el reto de cómo conseguir soluciones que ayuden a plantear ciberseguridad o soluciones de ciberseguridad o protección en ese Internet de las cosas. Porque en Verne Group, precisamente una de las líneas de negocio que tenéis es precisamente blindar, ¿no? Blindar a las empresas o evitar esos ataques donde a día de hoy se están sufriendo por parte de las empresas. Sí, efectivamente. Vamos a ver, solamente para que te hagas una idea a nivel de lo que es la ciberseguridad actualmente mueve más dinero hoy que el narcotráfico. Eso a nivel mundial, teniendo en cuenta que no te tienes que exponer a nada del tema de narcotráfico. Lo haces en tu casa, en pijama, tranquilamente, y eso es así. Hay miles de millones de euros que las empresas están perdiendo debido al tema de ciberataques, y es un aspecto que nosotros en ese sentido desde Verne estamos trabajando a todos los niveles. Hace muy poquitos días tuvimos un workshop de ciberseguridad donde enseñamos a 40 personas responsables de informática de empresas de Alicante cómo se comportan los malos, que es un poco lo que decíamos siempre, cómo se comportan los malos para conseguir concienciar y mejorar las capacidades que tienen de respuesta ante esos posibles ciberataques. Estamos haciendo desayunos tecnológicos con empresas de diferentes sectores para concienciarles sobre la importancia de una ciberseguridad completa, 360, donde realmente no solamente se hable de aspectos tecnológicos, sino de concienciación de las personas. Y un titular muy bueno que utiliza una de las personas que trabaja conmigo es que las personas son el primer antivirus. Eso me gusta mucho, además. Me parece que es un titular realmente importante. Entonces, queremos que soluciones innovadoras aplicadas a ciberseguridad en el Internet de las cosas es un reto que queremos plantear, porque creemos que hay una línea de crecimiento de negocio importante y donde ahí ese talento y esas nuevas ideas nos pueden aportar muchísimo. Muy bien, anotado reto 1. Pues vamos al reto 2. Vamos al reto 2. El reto 2, estamos hablando de realidad virtual y realidad aumentada, aplicado realmente a procesos industriales o procesos de negocio. Todos conocemos muy bien las capacidades de la realidad aumentada, todos hemos jugado al Pokémon GO, fantástico, maravilloso, todos conocemos la parte de realidad virtual, pero ahora toca, yo creo que uno de los retos principales es ponerlo en el negocio. Que realmente aporte valor, que realmente aporte diferenciación, que realmente puedas demostrar que tiene una rentabilidad, que tiene un retorno, aplicar esa tecnología. Ponnos un ejemplo
normal, ¿no? De cómo la realidad virtual o aumentada puede ser utilizada dentro de un proceso industrial. Ponemos un ejemplo para que lo entendamos. El ejemplo del proceso industrial que tú dices, que viene muy al caso, uno de los aspectos esenciales a nivel formativo, a nivel de trabajo, en procesos industriales repetitivos, donde hay que manejar siempre un estándar, donde hay unas fases, unos pasos que hay que respetar siempre y en todo lugar, la parte de realidad aumentada puede aportar un valor increíble, incalculable. Yo vengo de empresas industriales y uno de los aspectos que siempre se buscaba minimizar era el error humano. Error humano donde un proceso es repetitivo y donde un proceso tiene una diversidad importante. Donde puede ser la instalación de piezas de tal manera que en el momento en que llegue un aspecto, una pieza o un bloque de lo que sea, la realidad aumentada te permita ver, y entiéndeme el ver, entre comillas. Te pones unas gafas. Efectivamente, a través de esas gafas, a través de esas diferentes soluciones, cuáles son realmente esas piezas que tú tienes que instalar, cuáles son esos movimientos que tú tienes que hacer, que al final te guíe y te evite que esa diversidad dependa de tu estado mental o de tu estado de ánimo o de la concentración que tú tienes, es un aspecto absolutamente esencial. Digamos que te pones esas gafas de realidad aumentada virtual mientras estás haciendo tu trabajo y de manera que el objetivo es que sea minimizar ese posible fallo humano, técnico, incluso detectar una mala actuación, ¿no? Correcto, al final muchas veces se está trabajando la parte visual para procesos de calidad, pero ya calidad una vez que el producto está terminado, está hecho, de tal manera que al final hay unos parámetros que te definen si es correcto o no es correcto. La pizza, por ejemplo, si no tiene ciertos centímetros de diámetro, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de procesos formativos y procesos industriales, donde la formación, yo creo que en la formación la realidad aumentada y virtual puede ser totalmente disruptivo, disruptivo, aparte de el enorme retorno que va a traer eso. Y en procesos industriales, o en procesos repetitivos, o en procesos de instalación incluso, que nosotros tenemos esos procesos, los trabajamos día tras día, que ese soporte, que esa ayuda a nivel de tener por ejemplo, ese ejemplo de que comentábamos de realidad aumentada, puede ser fantástico, porque va a ayudarte a hacer las cosas bien a la primera, y eso es calidad, eso es rentabilidad y eso es reputación, al final. Bueno, luego entendemos que las dos líneas de negocio que nos has abierto, ciberseguridad y soluciones de realidad virtual y aumentada en el ámbito de la industria, al final entiendo que es una de las áreas de la industria 4.0. Correcto. Son los retos que lanzáis y donde nos gustaría recibir ideas innovadoras, ¿no? Estamos ávidos de recibirlas. En esa industria 4.0 y en ciberseguridad. Yo creo que son dos de las líneas principales en las cuales nosotros nos vamos a poner mucho foco en los próximos años. Bueno, ya hemos puesto los retos y ahora vamos a lanzar un mensaje motivador, ¿no? A ver, yo creo que no solo, ya que hablamos de un proyecto TIC y sobre todo con la finalidad de abrir, no estamos dirigiendo solo un mensaje a los alumnos, por ejemplo, de la Escuela Politécnica Superior, ¿no? Entendemos que dentro de un proyecto de este tipo también caben otras áreas de conocimiento. Caben todas las áreas de conocimiento. Hemos hablado hace 5 minutos de un concepto que nos gusta repetir mucho, Rafael y a mí, que es el concepto de hibridación. Efectivamente. Yo creo que lo hemos hablado en muchas circunstancias. La capacidad de conectar diferentes capacidades de conocimiento, diferentes ideas o aspectos que en un primer momento parecen desconectados, pero cuando luego los juntas realmente aportan un valor incalculable, yo creo que es un elemento que no estamos trabajando bien en las diferentes, bien sea en las universidades, en las empresas. Saber hibridar esos perfiles, saber hibridar esos conocimientos, esas experiencias. Quien sepa realmente unir todo eso, quien sepa realmente conectar todo eso y ofrecer una solución diferente, yo creo que será absolutamente diferencial y probablemente sea uno de los ganadores, no solamente en este reto que estamos hablando, sino en cualquier carrera empresarial o en cualquier carrera en la vida. Sí, digamos que con la hibridación de áreas de conocimiento asociado a emprendedores, lo que os estamos diciendo de alguna manera es que, por favor, conversar con personas de diferentes titulaciones, del ámbito jurídico, del ámbito social, del ámbito económico, del ámbito tecnológico. Todos juntos, si sois capaces de sumar a vuestra idea de proyecto, sois capaces de generar ideas absolutamente disruptivas, ¿no? Y ese, digamos, quizás sea el mensaje que queremos lanzar. Es decir, cuando Verne Group lanza un mensaje estrictamente a priori que afecta al ámbito TIC exclusivamente, no es cuestión de reforzar únicamente decir, oye, presentaros solo personas asociadas y que hayáis estudiado solo en el ámbito tecnológico, ¿no? No, yo creo que las mejores ideas vendrán de la suma de diferentes ideas. Las mejores ideas van a venir de la suma de diferentes personas que hayan replanteado una idea, la hayan testeado, haya habido momentos en los cuales
no se ha tenido en cuenta distintos aspectos, lo has hablado bien, tema jurídico, tema laboral, tema tecnológico. Hay muchos aspectos que al final en una idea tienen que ser testeados a todos los niveles. Bueno, Lucas, media hora, ya ha pasado media hora. Nos pasa volando. Podríamos estar hablando, ya sabes, otra media hora más, pero bueno, yo creo que lo que queríamos transmitir se ha transmitido. Hemos hablado de responsabilidad social corporativa, de premios universidades empresariales. Muchísimas gracias a Eva desde la realización, también a Carlos, que se acaba de integrar en el programa. Y Lucas, ¿qué quieres? Desde que se hace patrono Verne Group, ha sido un interlocutor perfecto para poder, digamos, intercambiar, ¿no?, de alguna manera esas ofertas y demandas entre lo que es el mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Y he de agradecerte todo el trabajo que estás haciendo para unir esos mundos tan complementarios. Te lo quiero agradecer de verdad. Nada, es un placer. No solamente es un trabajo, sino que es un auténtico placer. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, aquellos que os animéis a conocer qué es el mundo de la responsabilidad social corporativa, por favor entrad en la página web de Fundeon porque creo que es una jornada que merece la pena ser vivida. Muchísimas gracias y sed felices.